El manejo de la alimentación, entendido como el control del tamaño de la ración y su entrega tanto espacial como temporal, resulta determinante para la eficiencia del ciclo productivo en el cultivo de peces. Si consideramos que el principal objetivo del productor es que el salmón aumente de tamaño y peso en un determinado lapso de tiempo, sin mayores pérdidas económicas, se debe entender una serie de factores para que los resultados de este proceso, que involucra más del 60% de los costos totales de producción, sean los mejores. En la actualidad, las empresas salmonicultoras se alimentan a saciedad, es decir, cada vez que entregan las raciones, lo hacen hasta que los peces de la jaula no deseen consumir más pellets. Esto no resulta tan fácil como pudiera parecer, porque los peces no se alimentan necesariamente de la misma forma todos los días. La saciedad es especialmente significativa, porque cuando el pez se alimenta, no todos los pellets que ingiere son destinados al crecimiento. Parte de la energía aportada por la ración es ocupada para funciones de mantención, es decir, las que involucran la captura o consumo de la comida, la digestión, la absorción, el metabolismo y la excreción y eliminación de desechos. De hecho, se dice que el pellet más importante al alimentar un salmón será el último que consuma, ya que lo utilizará para crecer una vez cubiertas sus funciones vitales. Llegar al punto de saciedad no es tarea fácil. Se requiere de mucha experiencia para no caer en eventuales escenarios de sobrealimentación o subalimentación de la biomasa. La sobrealimentación, que es la entrega de alimento en cantidades que sobrepasan la ingesta de este, puede generar innecesarias pérdidas económicas, además de un daño al medio ambiente. Esta situación, que en la actualidad se ha minimizado notablemente gracias a los sistemas de monitoreo, significa afectar notablemente la tasa de conversión y, por ende, la eficiencia de un cultivo. El factor de conversión es la cantidad de alimento que necesitamos para producir cada kilo de salmón y es uno de los indicadores más ocupados para establecer la rentabilidad de un centro de cultivo. Se obtiene considerando el total del alimento entregado durante un periodo X y dividiéndolo por el aumento de peso del grupo. Por su parte, y como su nombre lo dice, la subalimentación responde a una alimentación insuficiente, que desemboca en un crecimiento reducido de la biomasa, altas tasas de conversión y en el aumento de la dispersión. Además, fomenta la competencia por la comida y con ello el estrés de los peces, lo que incluso puede provocar el brote de enfermedades. Por esto, el alimentador juega un papel fundamental. Su capacidad para detectar el punto de saciedad sin alcanzar a desperdiciar alimento será determinante para desarrollar un cultivo sano y rentable. Antiguamente, el controlar el límite de la ración dependía de su exclusivo criterio. Sobre la base de lo que apreciaba en la superficie, este operario detenía el reparto de comida cuando los peces más visibles dejaban de comer. Este método, sin embargo, no consideraba una serie de variables que inciden en el apetito de los salmones, como temperatura de las aguas, oxigenación, estrés, etc. En la actualidad, el sistema es mucho más eficiente y las tasas de conversión son mucho mejores gracias a modernos sistemas de monitoreo y control que permiten al alimentador decidir con más precisión el momento de detener la entrega de pellets. Después de establecer cuánto alimentar, corresponde decidir cuándo y cómo. En el primer caso, clásicamente la recomendación indica empezar la entrega de las raciones en horas crepusculares, es decir, temprano en la mañana y justo antes de la puesta de sol, pues se ha observado que el mayor consumo de alimento se da en esos momentos, aunque diferentes experiencias llevadas a cabo en centros de cultivo han demostrado que el número de raciones y su frecuencia no tendrían mayor injerencia sobre el crecimiento, tasa de conversión y dispersión, ya que los peces cultivados han mostrado una amplia gama de respuestas, adaptándose a diferentes situaciones. Junto con ello, es preciso esparcir bien los pellets, abarcando la mayor superficie posible del agua para que todos los peces puedan obtener su ración sin que deban competir, y evitando así el aumento de la diferencia de tallas entre ejemplares de la misma jaula. También es fundamental observar la posible presencia de corrientes que saquen los pellets por los costados de las jaulas antes de ser capturados, además de otros factores ambientales como el oxígeno, temperatura, etc. Otro factor a considerar en la entrega del alimento es la velocidad,
sobre la cual se puede decir que la alimentación se hace en dos etapas. Primero, se efectúa a una velocidad alta, hasta que se detecta la primera señal de saciedad, observación o detección de pellets que no son consumidos. Luego, el alimentador disminuye la entrega de pellets hasta que nuevamente se llega a una segunda señal de saciedad y se finaliza. Estos indicadores se aprecian claramente al alimentar a una velocidad adecuada, ya que cuando las raciones son muy rápidas, el alimento, entregado a tasas más altas de lo que los peces pueden comer, pasará hasta el fondo de la jaula, produciéndose señales de saciedad antes de que ésta se cumpla realmente. En consecuencia, habrá una subalimentación. Por el contrario, si la entrega de las raciones es muy lenta, determinará una baja densidad de pellets por unidad de tiempo, favoreciendo la alimentación de los peces más agresivos y retardando la señal de saciedad, lo que dará como resultado raciones muy largas, una alta competencia y un mayor coeficiente de variación. Todas estas variables deben ser consideradas por un buen alimentador, el que, ayudado de los elementos tecnológicos disponibles, podrá alcanzar la permanente meta de un cultivo